voluntarios para los que quieran entrar. Me da gusto poder verlos, me da gusto saludarlos. Sé que quizás algunos estamos un poquito cansados ya con las clases, venimos agotados, pero bueno, muchos están en la recta final, así que ánimo, perseveren hacia la meta. Están haciendo muy buen trabajo. Vamos a comenzar con una oración antes de charlar de algunas cositas, si les parece, porque me inclinas tu rostro un minuto, Padre amado, Señor, en esta tarde. Venimos delante de tu trono de gracia, de tu altar, Señor, dándote gracia a ti, porque todo te lo debemos a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables. Tú siempre estás interesado en hablar a nuestros corazones. Tú eres nuestro maestro por excelencia y tú estás interesado en que nosotros, cada uno de nosotros, podamos aprender los unos de los otros y podamos crecer en el conocimiento de nuestra fe y en tu palabra. Así que, Señor, gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana. Gracias por los que se conectaron. Gracias por aquellos que quizás hoy no se pueden conectar, Señor. Y yo oro, Señor, si alguno está pasando por una dificultad, por una enfermedad, por un tiempo difícil, para que tú los sostengas y los levantes un día más, Señor. Confiamos en tu gracia. Sabemos que dependemos de ti y que tú eres un Dios fiel, que siempre, siempre nos sustentas. Así que gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta clase donde podemos estudiar las promesas que ya se han cumplido, las profecías, aquellas cosas, Señor, que fueron declaradas y fueron hechas en ti, y aquellas, Señor, por las cuales alimentamos y creemos esperanza contra esperanza de que un día llegarán. Nosotros creemos, Señor, que un día vendrás de nuevo por nosotros, que tú, Jesús, estarás aquí y que cada una de las palabras y las profecías que tenemos en tu palabra serán cumplidas. Así que gracias, Señor, por el privilegio de poder una vez más conocer más tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y ahora sí comenzamos. Lo primero que me gustaría es, hemos estado notando con la hermana Rebeca y con Carlos, que los chats han estado un poquito bajos, no de todos, obviamente, pero queremos recordarte lo importante que es el chat, porque si tú no participas una semana en el chat, tu calificación se cierra en cero de esa semana, por lo cual te va a afectar en el promedio final de tu clase. Entonces, por más que tú hagas un excelente trabajo final y un trabajo de medio término y obtengas muy buena calificación, si tú tienes una o más semanas con el chat en cero porque no has participado, tú puedes perder la clase. Y tú sabes, como hemos hablado desde el principio, que el chat no tiene recuperación. No hay forma de que tú recuperes un chat que se perdió. Si lo perdiste, lo perdiste. Desde el sílabus y desde que comenzamos la clase, creo que hemos sido bastante claros y específicos en esta área, ¿no? Tienes que subir tu participación inicial de entre 200 a 250 palabras y luego tienes que continuar las conversaciones con tus compañeros durante la semana. Hemos notado que algunos quizás leen lo que van poniendo sus compañeros, pero no agregan su comentario, su asignación. Y eso no cuenta, o sea, por más que veamos que tú lo has leído, si tú no pones un comentario, nosotros no te podemos contar como que tú has participado en el chat. Así que yo les recuerdo la importancia porque ustedes, muchos de ustedes, en esta clase se gradúan. Y si llegan a perder esta clase, lamentablemente, pues van a tener que esperar para obtener su título, su certificado, hasta que se vuelva a otorgar la clase. Y sería una pena porque han hecho muy buen trabajo, ya les falta poquito. Entonces traten de tener muy en cuenta la importancia de los chats, de subir para el domingo su asignatura. Yo sé que muchos a veces batallan con que no tienen un acceso al internet todo el tiempo. Déjame compartirte, cuando yo hice mi licenciatura hace años atrás, me tocó en medio de mi licenciatura viajar a Argentina porque mi papá se puso muy malo de salud. Estuve varios meses en el hospital y como en los países de ustedes, en Argentina, no hay acceso a internet en todos lados, no hay hospitales con internet, ni el café de enfrente tenía internet, así que solo cuando llegaba a la casa de mi hermana, como cada 2 días me podía conectar. Pero lo que yo hacía es que yo bajaba mis materiales o los imprimía de antemano o los bajaba en mi computadora y entonces mientras estaba en el hospital ya iba leyendo y ya iba escribiendo mis respuestas para que cuando tuviese internet nada más tenía que subirlo. Te lo doy como sugerencia
Sé que muchos ya saben hacer estas cosas, pero quizás a veces hay cosas simples que podemos incorporar y que nos pueden ayudar. Lo mismo para otras respuestas, para agregar contenido. Cuando tú lees un material, tú puedes marcar las cosas que se te hacen más importantes y decir, ok, de esta parte voy a basar mi respuesta principal, pero estos 2 o 3 puntos se me hacen buenos para agregarlos cuando voy comentando. Entonces, si tú ya los tienes marcados, cuando tú ves comentarios de otros compañeros, tú vas y agregas tu parte. Dices, hey, en tal parte también dice. Y eso quizás te facilita tus tiempos, porque yo entiendo que el tiempo es difícil y que muchas veces, a veces como me pasaba a mí en Argentina, no tenemos acceso al Internet todo el tiempo y eso nos complica lo que son los foros o los chats por el hecho de que hay que estar subiéndolo en el Internet. Solo como sugerencia, quizás si te sirve, qué bueno, para que no te atrases. Me da mucha pena ver que algunos están atrasados y nosotros tratamos de ayudarte todo lo que podemos, pero hay ciertas reglas que obviamente como escuela y como maestros no podemos quebrar y la del chat es una de ellas. El chat se cierra los domingos y nosotros no podemos ayudarte más, hacer nada a favor de que no se cierre. Así que bueno, esperamos que los que están mirando, y no sé si queda grabado para aquellos que nos están mirando, que por favor sí cumplas, para que tú no pierdas tu clase. ¿Amén? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto, en cuanto al chat? ¿No? ¿Están contentos todos en el chat? ¿Les gusta participar de esa manera? ¿Algún comentario? ¿Te gusta más que el foro? A ver, hermanito, dime. Bueno, la verdad es que es algo novedoso y Mm, al principio me costó, pero ya ok. después me solté, inclusive creo que uno de los que más participa 2, 3 de la mañana, porque a esa hora a veces me levanto y me gusta. Pero si quiero hablar sobre la prueba corta, me fue Sí. bastante mal porque no, ¿cómo sería la palabra? Había confusión en varias respuestas Ujú. y nos colocaron, como decimos aquí en la costa, cascarita. Fueron cascaritas y resbalé con esa cascarita. Me fui cayendo. Ahora tengo que poner más atención, estructurar más las. Pero sí nos colocaron bastante cascaritas. Ok, sí, sí, he mirado los exámenes. Vamos a hablar de 2 o 3 preguntas ahora de las respuestas, porque sí noté que en varios, en la mayoría, quizás las fallas estaban más o menos en las mismas preguntas, sobre todo en 3 preguntas, en la 1, en la 6 y en la 17. No digo que todos, pero mayormente estaban ahí las fallas, quizás no se comprendieron bien las preguntas o quizás eran difíciles. Yo sé que es un tema difícil, la escatología tiene muchos puntos, tiene muchos simbolismos, muchas teorías, pero bueno, ahora las vamos a repasar para que tú tengas los conceptos claros. Y hermano Jairo, no te preocupes, tú estás haciendo un buen trabajo y aunque tu calificación quizás no fue la más alta en esto, tú síguete esforzándote que te va a ir bien en los próximos. No te van a poner más cascaritas. Dios le bendiga, quisiera opinar en algo, Sí, dime, dime. en la cuestión de del foro, Ok, pues del chat, pues sí, la verdad, como es también, como eso era nuevo para uno, eh, pero a mí me gustó mejor la pasada, ok. que uno hace su foro, uno le Ujú, escribe y escribe que así chateando, porque es que uno también, ustedes ahí dice que todo la semana uno tiene que estar escribiendo. ujú, Entonces yo voy a hacer una sugerencia en eso también, en ese sentido, porque es que uno también para ocupado. ujú. Entonces, pues de pronto a mí por tiempo, porque también tengo que hacer otras cosas, entonces tengo que meterme también a escribir, Ujú, escribir. Mientras que en el foro yo uno escribía y uno sabía ya lo que iba a hacer. ujú. Esa es mi humilde opinión. Me gusta más el foro cuando uno le escribe a los dos que el chat. Ok. Gracias. Gracias, hermana Julia. Y nosotros cuando reportamos la clase y hacemos un reporte final, vamos a poner lo que ustedes consideraron también, ¿sí? Porque es válido la opinión de los alumnos. Así que gracias, lo vamos a tener en cuenta para próximas clases, ¿no?
Creo que es un cambio. Creo que, claro, quizás en nuestros países se complica más por el hecho del internet y del acceso, quizás más que aquí en los Estados Unidos. Yo ya les compartí mi experiencia. Yo allá tuve muchas complicaciones para estar al día con mis foros, honestamente, por el tema de las conexiones. Entonces creo que es bueno, Rebeca, Carlos, que nosotros lo tengamos en cuenta para comentarlo a la universidad. Así que gracias. ¿Algún otro comentario sobre el chat? A mí en lo personal me Sí. gusta más también eh, el foro de discusión, pero porque es más práctico. Mm. Y lo dijo la hermana Julia, pero a través del chat uno obtiene más conocimiento porque de cierta manera te obliga a llevar un orden y a poder, ¿cómo decir? Pues considerar los puntos de todos los compañeros. Entonces, en el foro de discusión somos más selectivos y bueno, ya leímos o ya escuchamos esto, ya terminé. Entonces, como que esto nos obliga a a ampliar nuestro conocimiento. Sí, un poco más difícil o requiere un poquito más de disciplina, pero sí considero que nos aporta más conocimiento porque vemos diferentes puntos, tal vez a una persona se le pasa una cosa, esta persona lo ve desde esta perspectiva y yo considero que es de bendición y pues sí, obviamente un poquito más que demora más tiempo, pero vale la pena. Muchísimas gracias. Excelente observación, hermana Hop. Thank you. Y sí, claro, porque aquí tienes que tú ir siguiendo la conversación. Cuando uno hace los foros, ¿verdad? Yo fui estudiante también. Mira, dicen, a este del hermano le contesto, ¿verdad? Y uno pues selecciona uno, dos y es válido, ¿no? Y ahí pone su respuesta. Pero aquí, claro, tienes que ir siguiendo y como dice la hermana, te esfuerza un conocimiento un poco mayor. Gracias. Bueno, La sí. primera parte del chat a mí se me complicó que tú buscas el texto, se perdía porque Mm. estaba muy arriba, entonces tenía que ir al anterior. Ah, Entonces me costó como adaptarme a la modalidad, pero después como que le fui agarrando el hilo, como dice el hermano Jairo, pero sí, sí es de gran bendición. De hecho, como dice la hermana Job, te obliga pues a que tengas que leer detenidamente y continuar la secuencia, porque es secuencial, pues, no hay desvío. ujú. Amén. Amén. Muchísimas gracias. ¿Y cómo se han sentido impactados con esta clase, con el material de esta clase? ¿Alguien me quiere compartir algo que te haya impactado? Porque creo que son temas muy impactantes, muy relevantes, que pocas veces los escuchamos o los aprendemos o los enseñamos, ¿no? En la iglesia, como decía yo, a veces yo me pregunto, bueno, ¿cuánto estamos predicando sobre la segunda venida de Cristo, sobre las profecías que aún no se cumplieron, ¿no? Sobre las que se cumplieron, sobre anunciar el reino? Y creo que son temas quizás que nos hacen recordar o refuerzan o nos vienen a hablar a nuestro corazón en muchos aspectos en cuanto al reino de Dios, ¿no? ¿Alguien me quiere compartir algo que te haya impactado en estas semanas, en tus lecturas, en lo que es el reino de Dios? Me ha encantado este tema, señor. Mm, ¿Por qué? Porque uno como pastora, mm, uno tiene una responsabilidad mm, primeramente ante Dios y con las ovejas que Dios nos ha colocado. Entonces nosotros siempre, por ejemplo, voy a hablar en mi caso, cuando yo no tengo un buen conocimiento de algún tema, mm, como en estos temas, que casi no se está dando en las iglesias, mm, lo de escatología no se está dando. mm, mm, Nomás estamos predicando algunas cuantas cosas, pero la venida del reino otra vez no se está dando. Y a mí me ha caído muy, pero súper bien este tema, no sabe cuánto. mm, Y me ha enriquecido porque yo digo, Dios mío, Padre, tan, bueno, ignorante es porque uno ignora o uno sabe de alguna cosa. mm. A pesar de que uno haya de pronto haya estudiado y eso, pero esto refresca. La verdad, este tema me encanta. ¿Oye? Estoy contenta por ese lado. Y yo le decía al liderazgo, de hecho, yo los miércoles tengo reunión con los líderes, ellos están allá abajo esperando. Pero yo dije, espérenme una hora que yo estoy ocupada acá.
porque es necesario. Ahora, yo que también quisiera saber más porque tengo como un poco de debilidad en Apocalipsis. Ujú, Si de claro. pronto la universidad pudiera agregar algo ahí del Apocalipsis, sería todavía espectacular. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué me llama la atención? Mirando yo en lo que tenemos ahora, el trabajo, Jesucristo en la tierra, ¿qué vino a hacer Jesús en la tierra? ¿Cuáles fueron los propósitos? O sea, el rey como proclamado, el rey, o sea, mejor dicho, no tengo palabras, Ujú. pero sí me gusta este tema. Ojalá que sigan colocándolo y para uno enriquecerse más. No opino más. Gracias, gracias, Pastora Julia. Sí, definitivamente, como pastora estoy de acuerdo 100% contigo que tenemos que enfocarnos más como iglesia en estos temas también, ¿no? Así que qué bueno. Y claro, claro que el Apocalipsis es un libro hermoso, tremendo, y que quizás, ¿no? En algún momento se incorpore una clase. Ahí le damos a Rebeca para que tome notas sobre Apocalipsis. Pero muchas gracias, gracias por tu comentario, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algo que te haya impactado en estas semanas, en esta clase, que quieras compartir como la hermana? Mucho que procesar, ¿no? Mucha información, ¿verdad? Bíblica, teológica, y mucho que procesar, ¿no? En cuanto al milenio, a la Maestra, venida de Jesús. Sí, dime, Jairo. bueno, ahorita no pude escuchar porque se me había caído en internet, pero hay una cuestión que me gustaría agregar Ujú, sobre la particularidad del chat. ujú, ok. Es que es algo que enriquece, edifica. Sí, lo del foro puede ser más, digamos, más práctico Ujú, para las personas y de pronto hacen su foro, hacen su comentario y ya, pero yo creo que acá en el chat es el constante, digamos, interrelación con las otras personas y además lo que aportan las otras personas, uno lo va acatando. Yo soy uno que me gusta, yo voy escribiendo lo que los otros van aportando y creo que de ahí inclusive puede salir un libro. ujú, Pero es importante, me gustan las dos formas. Yo creo que ujú, tendría que hacer una combinación. Y lo otro sobre el reino y Jesús, lo que estaba diciendo la pastora Julia, es muy cierto que además a veces en las iglesias pues, el tiempo que llevo, es ujú, que se concentran sobre personajes y el verdadero personaje, quien fue el protagonista de todo, es Jesús y ujú, no lo estamos ujú, viendo en esa forma. ujú. Interesante. ¿A qué te ¿Sabe? Pero refieres cuando dices que no lo estamos viendo en esa forma? Que no vemos a Jesús de esa forma. Sí, es decir, no estamos diciendo Jesús vino, nos salvó, dio Mm, esto, pero todavía está la promesa de él, todavía mm, tenemos que decir que Jesús está entre nosotros. mm, Es que esa parte no la estamos, o bueno, acá en la parte de acá, no la estamos como haciéndole más, inclusive el Apocalipsis es un libro que tratan, que dicen que es muy oscuro, que no lo podemos. Yo pienso que no, que Apocalipsis es uno de los libros, puede que tenga digamos, hay que entenderlo, hay que mm, saber, hay que ir con cuidado porque no podemos ir a decir esto porque si no tienes una base sólida para expresarte sobre el Apocalipsis, es mejor no expresarlo. Pero sí, es un libro hermoso. claro. Mm. Y lleno de esperanza, todo lo contrario. El Apocalipsis nos muestra una vida futura, un reino de los cielos, que vamos a reinar, que finalmente Satanás será vencido, destruido por completo. Entonces, la verdad que el Apocalipsis, pero como tiene tanto simbolismo y tiene tantas imágenes y tantas cosas, muchas personas dicen, no, que es oscuro, pero no, no es oscuro, al contrario, es un libro lleno de esperanza, ¿no? Por algo Dios inspiró a Juan y fue el último libro de la Biblia, ¿no? Y termina diciendo, nadie puede sacar ni agregar una palabra
a este libro, ¿no? Yo creo que es la conclusión de la esperanza futura, de aquellas profecías que todavía no vimos cumplidas, y el Apocalipsis nos deja un recuerdo de eso, ¿no? El milenio, la segunda venida de Cristo, el que vivamos con esperanza al reino celestial y no solo al reino de este mundo. Creo que a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos recuerda continuamente que estamos pasajeros en este mundo, que en realidad nos aferramos tanto a este mundo y que necesitamos hacerle entender a la gente que este mundo es pasajero, que necesitan a Cristo para vivir eternamente, para tener una esperanza eterna, ¿no? Entonces, yo coincido contigo, hermano Jairo, de que el libro del Apocalipsis es un libro maravilloso y lleno de esperanza, ¿sí? A mí esta semana, no sé si leyeron ya las instrucciones de esta semana, el párrafo del instructor con que empieza la clase, ¿no? Vas a leer bastante en cuanto a los cambios que hace Jesús con su venida, ¿no? Y hay una pregunta que dice, te la voy a leer de aquí, dice, ¿cómo la venida de Jesús marca un cambio de paradigma en el pueblo judío y luego en los que recibimos a Cristo, ¿no? Y es que la venida de Jesús ha cambiado, cambió el paradigma, cambió el pensamiento, ¿no? Y si tú tuvieses que pensar, ¿no? La venida de Jesús, ¿qué paradigmas cambia a nuestras creencias? ¿Qué paradigma cambió en el pueblo de Israel? ¿Qué pensarías tú? ¿Cuál sería un paradigma, un pensamiento que tú crees que la venida de Jesús, cuando Jesús vino, cambió en el pueblo judío y luego, bueno, en los que heredamos la fe? ¿Cuál sería un paradigma? Por ejemplo, Ujú, señor, ujú, usted sabe que los judíos no se gustaban con los samaritanos, ujú, ¿verdad? Y él ujú, rompió ahí ese ujú, esquema cuando él habla con esa mujer ujú, que fue a buscar esa agua y a esa hora. Ya, ujú, ahí me impacta eso, porque fue una de las mujeres que se atrevió a revolver el pueblo, ujú, diciendo que un profeta le había dicho todo lo que ella había hecho. ujú. Ahí cambió porque usted sabe cómo eran los judíos, las mujeres en el término allá en el Medio Oriente, pues prácticamente, usted sabe cómo trataban. Ah, no, Tanto claro, claro, no, 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 no. Entonces, Ujú, a mí me gustó ahí que Jesús, a pesar de que no le importaba que lo criticaban ni nada, él iba a donde la persona tenía la necesidad, que eso es lo que uno tiene, y que a él no le importaba si lo señalaban o lo juzgaban, él bajó a Saqueo desde allá, le dijo, bájate, y fue y se sentó y comió con él. O sea, él rompió muchas reglas judías. claro, Me rompió encanta. muchas formas de pensar, ¿no? Los Epa, paradigmas son los pensamientos formados sí. que al final del día nos muestran cómo vivir, cómo conducirnos, ¿no? Y lo que tú marcaste son dos cambios grandísimos. Primero, los judíos con los samaritanos, los judíos no pasaban por Samaria, se daban toda la vuelta, cruzaban Tú, el río Jordán, no, por no cruzarse con Samaria, porque los samaritanos eran impuros y ellos decían que no podían cruzar por Samaria porque se iban a contaminar. Y viene Jesús y va y se sienta a hablar con una samaritana y mujer, ¿no? Yo creo que uno de los grandes cambios de paradigma que Jesús hace es en el trato a la mujer. La dignidad que Jesús ofrece a las mujeres es un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento. Un pueblo judío que recluida y que había tomado la ley judía para humillar y menospreciar a la mujer, Jesús viene y tú te encuentras con cantidad de escrituras, ¿no? La mujer encorvada que Jesús le dice hija de Abraham, restituyándola, porque decir hijo de Abraham a un judío era darle un lugar privilegiado. La mujer samaritana, ¿no? Marta y María, que convivían con él, y cantidad de ejemplos, ¿no? La mujer que le pide que no era judía, que le pide que sane a su hija, ¿no? Y él le dice, mujer, ¿por qué me pides esto? Porque hasta los perrillos comen, ¿no? Entonces tú ves conversaciones y relaciones de Jesús con mujeres que nunca un judío, y mucho menos un maestro judío, iba a tener. Eso es un cambio de pensamiento en cómo tratar a la mujer. Si un hombre quisiera saber cómo tratar a la mujer, tendría que leer los evangelios y ver cómo Jesús trató a cada mujer que se cruzó en su vida. Tendría que ver la dignidad, el respeto, el amor que Jesús ejerció amén, con amén. cada mujer, tan diferente a lo que ejercía el hombre, y mucho más, no la dejaban ni entrar a la sinagoga. Nada. Hay un dicho judío que dice, yo prefiero que Dios me hubiese hecho perro antes que mujer.
es un dicho de los judíos, de los fariseos, ¿sí? De las oraciones que tenían los judíos y los fariseos. Así que imagínate qué denigrante era ser mujer para ellos. Y sin embargo, mira cómo Jesús tuvo un gran cambio de paradigma a la sociedad y al hombre, demostrándole el valor, el amor y el respeto que había que ejercerle a las mujeres, ¿no? Como decía la hermana, el amor a los samaritanos, como un judío iba a amar a un samaritano, ¿no? Y cómo nosotros a veces tenemos que cambiar nuestros paradigmas, nuestros pensamientos. Yo que vivo en los Estados Unidos, a veces tengo hermanos de la iglesia que son mexicanos y que dicen, no, yo con los colombianos no me junto. Ni hablar con los argentinos, si le tocaron pastores argentinos, ¿sí? No, es que yo con ellos, no, pero es que en el reino de Dios todos somos iguales. Y todos tenemos que aprender a tratarnos por igual. Thank you, gracias, hermana. ¿Alguien más que quiera compartir algún paradigma, algún pensamiento que la venida de Jesús impactó en el pueblo judío? No, Sí, ¿quién habló? Ya. Azucena. Sí, dale, Azucena. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo inicia Jesús su ministerio hablando de arrepiéntanse, o sea, Ujú, el arrepentimiento ujú, es algo que lo vino a cambiar todo Jesús a partir del Nuevo Testamento, ya que pues anteriormente era como de te sacrifico, hago mis sacrificios y ya estoy limpio. Y Jesús les estaba hablando de un arrepentimiento propio. Ya no quiero más sacrificio, ya no quiero más, yo quiero que tú te arrepientas. O sea, y buscando las palabras en lo que quería decir en el idioma original es un cambio total de actitud, un cambio totalmente de forma de pensar, de que Él llega y te renueva, o sea, absolutamente todos tus pensamientos. Yo creo que viene Cristo a nuestra vida y ya no puede seguir siendo la misma, ya no puede seguir siendo lo mismo porque Él viene con esta nueva idea que para los judíos, me imagino que en su tiempo era hasta un cierto punto desconocido, o sea, era totalmente desconocido esta frase de Él. Por eso es que los escribas y fariseos se alarmaban tanto, se escandalizaban de cómo estaba teniendo tanta influencia lo que estaba pasando Jesús, lo que decía y cómo la gente venía, porque ellos se creían, de verdad, ellos consideraban que, pues, que eran el pueblo escogido, ellos se creían muy íntegros, santos y puros, entonces el venir Cristo a decirles, es más, cómo les dice Juan a ellos, eh, hipócritas, o sea, ¿quién les ha advertido, generación de víboras? O sea, es algo como que verdaderamente, cuando uno vas y analizas esta parte, para ellos sí fue como un golpe de realidad, porque ellos se creían los puros, los limpios. Yo cuando veían a los leprosos, que hasta se sentían con el derecho de apedrearlos, para apartarlos, para que no, ellos no se podían contaminar con el pueblo pecador. Entonces, que les dijeran, arrepiéntete, era como de, ¿yo de qué me voy a arrepentir si yo soy tan perfecto? De hecho, vamos a la oración de cuando está el publicano y está el fariseo acá delante de la presencia de Dios, como él decía, o sea, qué bueno que no soy como él, qué bueno que no soy así, o sea, entonces para ellos sí fue muy alarmante decir, ¿cómo que yo me voy a arrepentir si yo soy el que sé, del que tengo conocimiento del Señor? O sea, para ellos era muy, muy difícil esto, y también para nosotros el cambiar totalmente de actitud, o sea, el arrepentirte es cambiar totalmente lo que tu forma de creer, tu forma de pensar y venir con este corazón desgarrado. No solamente vestiduras, es tu corazón desgarrado y arrepentido a pedirle al Señor te transforme, porque de esto se trata el arrepentimiento verdadero, que luego analizando todo, o sea, a partir de Juan viene Jesús y luego vienen los discípulos y luego viene Pablo y todos hablan de esta palabra clave que es el arrepentimiento, que Mm. fue algo que me llamó mucho la atención en esta clase. Thank you, gracias, hermana. Sí, excelente. Y les llama a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera se miraban impecables, pero por dentro su corazón estaba totalmente sucio, ¿no? Y creo que ahí viene el arrepentimiento. Dios conoce si realmente estamos cambiando de corazón o estamos poniendo una fachada como hacían, ¿no? Los fariseos. Y podemos ir mucho a la iglesia y podemos hacer muchas cosas, pero al final del día Dios conoce los corazones, lo profundo de lo que hay en el corazón, ¿no? Por eso nos da la parábola del buen samaritano, ¿no? Dice que pasó un judío, pasó un religioso, nadie ayudaba a una persona enferma hasta que paró, ¿quién? Un samaritano, que para ellos eran los peores, ¿no? Ayudarlo, y eso nos demuestra, ¿no? Que realmente nosotros tenemos que tener nuestro corazón limpio, ¿no? Y tenemos que buscar
el arrepentimiento continuo, porque continuamente nuestro corazón a veces se desenfoca. Y no solo porque caigamos en pecado, porque a veces cuando Cristo nos restauró, nos salvó, pensamos que los únicos pecados es el alcoholismo, es la fornicación, ¿no? Pero no amar al prójimo también es un pecado, porque Jesús dijo, por cuanto al que tuvo hambre no le diste de comer y el que estaba en la cárcel no lo visitaste, alejados de mí. Y Santiago dice, el que conoce lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Quiere decir que yo necesito llevar mi corazón realmente al Señor, a ver si estoy cumpliendo, si estoy extendiendo el reino. Eso vino a hacer Jesús. ¿Cuándo un fariseo iba a sanar a un leproso? ¿Cuándo iba a tocar a un leproso? ¿Cuándo iba a hablar con una mujer samaritana? Y Jesús vino e instaló el reino de los cielos en la tierra, a enseñarnos un paradigma, un amor, una fe diferente. Dijo, esto es el reino, es amar al necesitado, es tocar al enfermo, es hablar con una mujer que es impura, ¿no? Eso es el reino de Dios y un concepto totalmente diferente, como decía nuestra hermana Azucena, a lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento y a lo que era el pueblo judío, orgullosos, cerrados y creyendo que eran los únicos. Y mira que desde el Antiguo Testamento Dios les dijo que ellos iban a ser un pueblo bendecido para bendecir a otros, desde Abraham. La promesa al pueblo judío fue, yo te voy a usar y te voy a bendecir para que bendigas a las naciones. Y el pueblo judío se olvidó de eso. Y se encerraron en ellos, y se ensimismaron en ellos mismos, y en quiénes eran ellos, y en que Dios estaba con ellos, y ellos eran los escogidos, y se olvidaron de todo lo demás, ¿no? Así que cuánto que aprender, cuánto cambio de paradigma a nuestros pensamientos que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? Hablamos de los fariseos y de aquella época, pero tenemos que tener cuidado, porque el fariseísmo se vuelve a levantar dentro de las iglesias, en todos lados. Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, porque es parte de la esencia caída del ser humano, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro orgullo, como se levantaban los fariseos, se puede estar levantando entre nosotros, ¿no? Y convertirnos en religiosos y ser legalistas y ser selectivos de la gente que queremos aceptar o no queremos aceptar en nuestras iglesias y sin darnos cuenta nos volvemos a enfocar y nos volvemos a encontrar con un fariseísmo diferente al de la antigüedad, pero fariseísmo al fin. Así que gracias por ese aporte tan importante, Azucena, en cuanto a que Dios busca el arrepentimiento de nuestros corazones. Y ahora voy a pasar, en el tiempo que nos queda, a hacer un repaso de las preguntas de la prueba número 1, de los errores más grandes. Otros quizás fallaron en alguna otra pregunta, pero no fue algo tan correlativo, algo que se miraba tan en general, ¿no? ¿Podemos compartir pantalla, Rebeca? Sí, sí puede. ¿Sí? Ah, ok. Screen. Yo lo preparé así porque ya saben, no soy muy buena con memorias y entonces pues, me ando olvidando. Tratando de moverlo. Bueno, quiero tocar nada más que estas preguntas. No quiero tomar mucho tiempo, ¿sí? Solamente quiero repasarlas rápidamente porque no quiero que te vayas de la clase con un concepto que no está bien, errado, ¿no? En cuanto a estas teorías. Déjame abrir mi iPad porque tengo la presencia de ustedes y no puedo leer las cosas que puse. La primera pregunta hablaba de la escatología realizada, ¿sí? Esto fue algunos errores, ¿sí? La explicación de lo que es la escatología realizada. Lo que está en rojo era lo que tú tenías que responder, era el disfrute actual del creyente en las bendiciones escatológicas. Pero para que tengas, si quieres, una definición un poco más amplia en cuanto a este concepto, la escatología realizada, esta posición sostiene que los creyentes ya están disfrutando de las bendiciones escatológicas en el presente. Son aquellas promesas que se cumplieron ya. Las promesas y las bendiciones del reino de Dios que ya están siendo experimentadas ahora.
aunque no en su totalidad, porque todos entendemos que hay promesas que se tienen que cumplir. Un versículo que pudiésemos aplicar, que habla de la escatología realizada, es Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque en Cristo ya hay una escatología realizada. Después teníamos el premilenianismo dispensacional, ¿sí? Y una explicación a esto es, esta perspectiva enseña que el reino de Dios es algo futuro, ¿sí? Ellos ven que esto es algo futuro. Jesús intentó establecer el reino en su primer venida, pero fue rechazado por los judíos. Por lo tanto, el reino se establecerá en el futuro durante el reinado literal de 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Los premilenianistas dispensacionales creen en 7 dispensaciones, ¿sí? Quizás tú ya lo leíste y si no, seguramente lo vas a leer en tu libro de texto o en tus notas, ¿sí? Ellos creen en 7 dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son periodos de tiempo específicos en la historia de la humanidad en los que Dios se relaciona con la humanidad de una manera distinta y específica. Y ellos creen en 7 tiempos, en 7 dispensaciones. En estos momentos nosotros nos encontramos en la dispensación de la gracia, ¿sí? Que comienza en la muerte y en la resurrección de Jesucristo y que va a continuar hasta que venga Jesús en su segunda vez. Este periodo actual en el que la salvación es ofrecida por gracia a través de la fe en Jesús. Nosotros vivimos en la dispensación en el periodo de la gracia. Aquellos que aceptamos y que creemos a Jesús como nuestro Salvador, pues vivimos vida eterna, vivimos en la gracia. Dios perdona todos nuestros pecados, ¿sí? Y la respuesta que tenías que dar es, el reino es futuro. Jesús intentó traer un reino, los judíos no lo querían, así que, ahí se me fue mi slide, se esperará durante el reinado de los 1000 años, ¿sí? Después teníamos el amilenianismo, qué nombres, ¿verdad? Difíciles todos estos nombres. Y la explicación de esta teoría es, según esta perspectiva, el milenio es simbólico, no es real, y no es un periodo literal de 1000 años. El reino de Dios está presente en la iglesia ahora y continuará hasta la segunda venida de Cristo, cuando todas las cosas se contemplarán y se juzgará a la humanidad, ¿sí? Un versículo de los cuales se basa esta perspectiva, esta teoría, es Juan 18:36, donde dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿sí? Estas eran todas preguntas que estaban en la pregunta 1, ¿sí? Después teníamos el premilenianismo histórico. Y la explicación de esta teoría, de lo que significa, es similar al premilenianismo dispensacional. Esta visión enseñó que Cristo regresará antes de un reinado literal de 1000 años. Sin embargo, no divide la historia en las dispensaciones. Ellos no creen en las dispensaciones, como lo hace los dispensacionalismos. El versículo bíblico que respalda esta teoría, este es 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿no? Y qué hermoso, ¿cuántos esperamos ese día? Y estas eran las respuestas a la primera pregunta, que algunos no marcaron todas mal, pero en alguna de ellas fallaron, simplemente para que te quede el concepto correcto en cada explicación, ¿sí? Yo sé que tú tienes los conceptos en tu libro y en tus notas, quizás no se te hizo tan claro lo de las notas, por eso yo quise ponerte otra explicación, para mí quizás un poquito más extensa, y si tú necesitas mis notas o lo quieres porque lo quieres guardar o estudiarlo más adelante,
no hay ningún problema, tú me lo haces saber y yo te lo puedo enviar, ¿sí? Pero simplemente para chequear y estar segura de que tienes estos conceptos de la forma correcta y también para que tengas un versículo bíblico de apoyo a cada una de estas teorías. Obviamente, estas son todas teorías que todavía no se ha cumplido, pero cada una se basa en ciertos textos bíblicos que interpretan que apoya ese fundamento, ¿sí? Después hay una pregunta en la que la mayoría falló, y yo creo que fue porque no lograron comprender de qué estaba hablando la pregunta. Era la pregunta 6 que decía, completa la oración, y decía tú, y obviamente la palabra hermenéutica no estaba, te dice lo que piensas sobre el reino. Y la respuesta era la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica es la manera en la que interpreta las escrituras, el estudio de la hermenéutica. Influye significativamente en tu comprensión y perspectiva sobre el reino de Dios, ¿sí? Y quizás, yo dije, quizás algunos hermanos no tienen exactamente el concepto de lo que es la hermenéutica, y quizás por eso se les complicó, porque realmente creo que fue la que más personas dejaron sin contestar, yo entiendo que es porque no comprendieron la pregunta, que la respuesta era simplemente la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio y la metodología de la interpretación de textos, especialmente los textos bíblicos. Incluye principios y reglas que guían cómo se debe interpretar la escritura, ¿sí? Esto es lo que afecta a la hermenéutica. El contexto histórico y cultural que tú estudias, cómo se entiende el trasfondo y situación en la que se escribió el texto, el lenguaje y la gramática que se usa en la interpretación del texto, cómo se interpretan las palabras, las frases y la estructura del lenguaje, el contexto literario, cómo se entiende el pasaje dentro del flujo del libro y de toda la Biblia, porque no sacamos un texto fuera de su contexto, y el propósito y la intención del autor, cómo se discierne lo que el autor original quería comunicar. Por eso la pregunta decía, tú te dice lo que piensas sobre el reino, y es la hermenéutica, porque cuando tú estudias la hermenéutica y estudias todo este tipo de cosas, vas a entender lo que dice el reino de Dios en las escrituras. Esa era la respuesta, para que la tengas, y esta es la explicación de por qué es la respuesta, por qué la hermenéutica es la respuesta a esta pregunta, porque a través de la hermenéutica tú conoces los contextos, conoces los lenguajes, conoces el propósito y la intención, y de ahí tú puedes interpretar lo que la palabra de Dios dice en cuanto al reino de Dios. La última pregunta de la prueba corta tiene que ver con la pregunta 17, ¿sí? La pregunta 17... dice, pero déjame ver dónde estoy. Acá. Dice, hablaba, ¿no?, de lo que tenías que marcar en cuanto a las respuestas correctas en función de Génesis 1, 26 y 28. Y tú tenías que marcar que las respuestas eran, déjame encontrar aquí, donde tengo la pregunta. Las preguntas, dice, seleccione los elementos a continuación que se relacionan con Génesis 26 al 28 en referencia al reino de Dios, ¿no? Y tenías que marcar la creación del hombre y mandato para que el hombre tenga dominio sobre toda la tierra. Satanás se enfureció ante esto. Y después tenías que marcar, y esto fue lo que muchos fallaron en marcar. La palabra hebrea kabash significa someter por la fuerza o ejercer dominio para obligar a aquellas cosas que se resisten a someterse. Y la palabra hebrea radat significa dominio y gobierno, ¿sí? Entonces yo te puse aquí una breve descripción, otra vez me fue, de lo que significaba, ¿sí? Kabash significa, se traduce generalmente como someter o subyugar. Implica ejercer control, autoridad y gestión sobre algo. Este término tiene connotaciones de dominar y poner bajo control algo que puede estar desordenado o salvaje, ¿sí? Por eso tú lo encuentras dentro del contexto del versículo 28. Lo que Dios mandó hacer era kabash,
someter la tierra bajo el control del hombre. Y después tienes la otra palabra, que es la palabra, déjame pasar mi slide, Radash, ¿sí? Se traduce comúnmente como tener dominio y gobernar. Este término implica ejercer autoridad y responsabilidad sobre algo, similar a un soberano que gobierna un reino, ¿sí? Eso es lo que significa y por eso lo tenías que marcar dentro del contexto de Génesis, como se te preguntaba ahí en la pregunta, ¿sí? En Génesis 1, 26, 28, Radak describe la autoridad que los seres humanos tienen sobre los peces, las aves del cielo y los animales que se mueven sobre la tierra. Es una palabra que conlleva la idea de gobernar con justicia y sabiduría. Y cuando tú combinas el hecho de la palabra kabash y Radak, implica que los seres humanos tienen una doble responsabilidad. Primero deben someter la tierra, Kabash, lo cual sugiere un esfuerzo activo para organizar y mantener la creación. Segundo, deben tener dominio propio, Radash, lo cual implica gobernar de manera sabia y justa, reflejando la soberanía de Dios. Así que recuerden, Génesis 1, 26 al 28 vemos la combinación de estos dos términos en lo que Dios implica y en el mandato que Dios le da a los hombres, Kabash y Radash, ¿sí? Los seres humanos con una doble responsabilidad. Someter la tierra, ¿sí? Para organizarla y mantener bien la creación. Y segundo, tener dominio sobre la naturaleza de una forma sabia y justa. No para arruinar la naturaleza, sino para amarla y cuidarla. Y estas eran solamente las respuestas para que tuvieses las respuestas correctas en cuanto a a la prueba primera, que como dijo el hermanito, le cortaron ahí chapita a algunos, pero yo sé que en la segunda les va a ir muy bien, ¿sí? Y ahora esta semana, y aquí me gustaría que si tú tienes preguntas, quizás preguntes, tenemos el trabajo de investigación menor, ¿sí? Yo puse aquí la descripción del trabajo, que tú lo tienes en la descripción en tu página, ahí en Populi está esto mismo puesto de lo que es el trabajo, ¿sí? Revisa las páginas 7 y 8 de las notas de tu clase, documento de clase del Reino de Dios, y el capítulo 5 de tu libro, que es hermoso, que habla del Espíritu Santo y la escatología, y el autor hace una descripción en cuanto al rol del Espíritu Santo en la escatología impresionante, me fascinó, del libro de Coleman, y aborda el fenómeno de la perspectiva profética, qué es y cómo ocurre en las escrituras, un ejemplo de las escrituras y su relación, y esto lo estuvimos viendo también en las lecturas de la clase, con el ya y el aún no del reino, ¿sí? El trabajo tendrá de 4 a 6 páginas y debe incluir al menos 3 fuentes académicas, de las cuales 2 deben ser fuentes externas, que no sean los libros de texto ni la Biblia. La Biblia no cuenta como fuente externa. Cuando se dice 3 fuentes externas, tú tienes que utilizar 3 libros externos. ¿Alguna pregunta en cuanto a este trabajo? Bueno, Sí, dime. perdón, Sí, 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 yo, sí. hi- Yo te yo escucho. hice, yo hice el trabajo, Ok, pero aquí cometí un error. ok, Y el error fue que yo le puse, fue prueba corte 1. ok. No, no entiendo por qué yo le puse o no había leído. Pero Ujú, sin embargo, ahí dice trabajo de investigación menor, ok. Ujú. porque yo creía que ese trabajo era para el domingo pasado. Ya, Oh, sí, como que no sé qué pasó. Bueno, total, yo lo hice, no sé si ok. podrá revisarlo o si hay algo que no esté bien, porque todavía tengo tiempo, no creo yo de mandarlo. Sí, todavía tienes hasta el domingo, así que tú misma puedes corregirlo y volver a Ah, subir. ok. No hay problema. Porque no me daba opción para enviarlo. Ok. Bueno, y La- la- si no vemos ahí con Rebeca cómo puedes cambiarlo y volver a subirlo. ¿Mm? ok. Para que quizás hay que borrar el otro, ¿verdad, Rebeca?
Sí, tengo que borrar el prueba corte 1, porque Claro, eso no es imagino que sí, que tienes que borrarlo para que te deje el espacio y puedas subir el otro. el informe menor, no sé. Ujú, Sí, exacto. ok, Perdón. ok. Vas a ver, Julia, que cuando te sale el documento que colgaste allí en donde dice entregas, vas a ver que sale un porcentaje que dice 84%, una flechita y después una basura o una papelera, entonces ahí borras el archivo y después montas el Mm. que... Sí, pues ¿pudiste entender, Julia? Donde dice entrega, que está como azulito, Sí. Ujú. yo hundo ahí y luego, dice suelta y envía un archivo aquí otra vez. Ok, Ok, entonces mira, Julia, todavía tienes tiempo de tengo revisarlo. tiempo. Sí, sí, sí. Yo tengo aquí una estructura para que sigas más o menos, es una estructura general que lleva todo trabajo, más o menos tiene que estar estructurado. Si te piden de 4 a 6 páginas, tú no puedes hacer una introducción de 3 páginas, ¿no? Ok. Tiene una coherencia, ¿no? Más o menos en los trabajos debido a la cantidad de páginas. En todo trabajo, bueno, tú ya sabes, ustedes todos Sí, sí, claro. incluyen su portada, ¿no? Tienes que incluir una introducción. No todos hacen una introducción, pero todo trabajo tiene que tener su introducción. Si tú vas a hacer un trabajo de unas 4 a 6 páginas, tu introducción no puede pasar de una página. ¿Por qué? Entonces ya deja de ser una introducción, ya es la parte principal del trabajo, ¿sí? Yo creo que sería bueno si siguiésemos lo que se pide en la descripción del trabajo. Tu introducción es una presentación del tema, ¿no? Y ahí nosotros nos enfocamos en hablar quizás de la perspectiva profética. ¿Qué es la perspectiva profética? ¿Cómo se cumple parte de la perspectiva profética en el reino de Dios, ¿no? Y ahí tú puedes desarrollar una página de introducción hablando de la perspectiva profética y guiándote obviamente en los materiales que vas a estar leyendo, ¿no? El capítulo 5 del libro y las páginas de tus notas que hablan en cuanto al reino de Dios. Después de una página de introducción ya tienes espacio para hacer de unas 3 a 4 páginas de desarrollo, ¿sí? La parte principal de tu trabajo, ¿no? Y entonces yo te aconsejo que ahí destaques. Tú vas a encontrar en tus notas varios puntos, excelentes puntos en cuanto al reino de Dios, ¿no? En cuanto al reino de Dios sobre la salvación, sobre la intervención del Espíritu Santo. Bueno, tus notas te van a dar excelentes puntos importantes en cuanto al reino de Dios y que tú lo unas con ciertos conceptos que extraigas de tu lectura del capítulo 5, ¿sí? Que habla en cuanto a la escatología basado en el Espíritu Santo. Y de ahí vas a sacar todo tu desarrollo. Por último, vas a hacer una conclusión, ¿sí? Y en la conclusión, como en la parte principal de donde te pedimos el trabajo, te pedimos que lo relaciones con el ya y en la un no, que en el reino de Dios, que es un concepto que ya venimos estudiando. Tú puedes cerrar todos los conceptos que desarrollaste en tu desarrollo en tu conclusión, ¿sí? La conclusión, lo mismo que la introducción para un trabajo de 4 a 6 páginas, no puede pasar de media página a una página, porque entonces si no, ya te pasas de los números de página que te están pidiendo, ¿no? Aproximadamente esto es el formato lógico que debería llevar un trabajo de 4 a 6 páginas, ¿no? Si vas a escribir 4 páginas, no puedes pasarte de media página de introducción y de conclusión. Si te extiendes a 6 páginas, bueno, entonces tu conclusión y tu introducción pueden ser un poquito más largas, ¿sí? Pero recuerda, la conclusión nunca abarca temas nuevos. Tú lo que vas a hacer que en medio del ya y el aún no, vas a traer una conclusión de lo que ya has venido hablando en el desarrollo de tu trabajo, ¿sí? Los vas a decir, bueno, ahora en el ya, esto que vemos sobre el Espíritu Santo y esto que relata el autor y otras fuentes que vas a usar se cumplieron así, y el aún no que vemos en el reino de Dios que todavía no se cumplió, y ahí estás encerrando, haciendo una conclusión en cuanto a lo que ya venías escribiendo. Por último, agregas tus referencias, ¿sí?
La referencia es la bibliografía, la lista de las fuentes. Las referencias siempre van en una página aparte, también para que te quede a ti de referencia. Cuando tú des referencias, tienen que ir en una página aparte, ¿sí? Las fuentes que citaste en tu trabajo. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿O más o menos todos se sienten cómodos haciendo este trabajo? Porque sí he notado que muchas veces no citan fuentes extras o no las citan en APA. Y recuerda, tienes que escribir en New Roman 12, ¿sí? Tienes que seguir todos los parámetros que se te piden. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿No? Como dicen en mi país, o entendimos todo o no entendimos nada. Para el domingo nos daremos Bueno, cuenta cuando corregimos los bueno, trabajos. Sí, dime. bueno, profe, sabe que hay veces que también Ujú. yo utilizo fuentes de la web, ¿no? Pero Ajá. claro, que sean organizaciones, Ujú. que sean trabajos Ujú. académicos. También es válido, a pesar de no tener los libros. Sí, y las puedes citar en APA. Busca en internet mismo, en Google, Ujú. cómo cito una fuente de internet en APA y te va a mostrar. Sí, Sí, las puedes ya he usar trabajado. perfectamente. Sí, ok. Ajá. No hay ningún problema. Recuerda que todo lo tienes que citar como fuentes extras, ¿sí? Porque lo estás obteniendo de Amén. otro lado. Amén, amén. Pero mientras tú las cites, no hay ningún problema. Tú puedes usar fuentes sacadas del internet. Ujú. No hay ningún problema con eso. Y algo que yo hablaba con Rebeca, yo no sé si ustedes conocen lo que es Google Académico, Sí, ¿sí? Sí, ¿Todos lo Rebeca nos ha conocen? enseñado. Ah, ok, perfecto. Y lo saben usar porque ahí hay excelentes libros, ¿sí? Excelente material. Imagino que, bueno, si ya lo conocen, lo saben usar. Y hasta muestra cómo puedes citar. Si tú miras abajo, vas a ver que dice citar. Y si tú le aprietas, ellos ya te muestran en los formatos de escritura que se utilizan. Y ahí donde ves que dice APA, ya tienes cómo citar tu fuente académica, ¿sí? Tu fuente extra, tu libro o lo que estés usando, o artículo o lo que estés usando, solo para saber si lo sabían usar, porque Google Académico es muy bueno. También sé que tienen la biblioteca de ahí, de la universidad, ¿verdad? Para extraer libros. Yo tengo Sí, una pregunta del trabajo de esta semana, de lo de sí. la, todo el tema que vamos a tomar o va a abordar es del fenómeno de la perspectiva profética, Ujú, ¿cierto? ujú, Ok, porque eso fue un poquito complicado para yo poderlo entender, ya que ujú, eh, eh, tenía que agarrar un versículo, tenía que agarrar un ujú, texto, exponerlo ujú. completamente todo el papel, Claro, ¿correcto? ujú, Ok, claro. no puedo tomar un poquito de aquí, un poquito de acá y luego mezclar con esto, es Ujú. agarrar un tema y desempacarlo. Claro. Cuando Ok, hablamos de la perspectiva profética, estamos hablando de las profecías que se cumplieron y las que no se cumplieron. Esa es la perspectiva profética. Tú las vas a aplicar a los conceptos del reino de Dios y a los conceptos que veas en el capítulo 5 del libro, ok, ¿no? Por ejemplo, la perspectiva profética del Antiguo Testamento fue, Joel dijo que descendería el Espíritu Santo, y en Hechos 2 vemos que descendió el Espíritu Santo. Es una perspectiva profética, una profecía que se dio en el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. Establece un punto en el reino de Dios, ¿sí me entiendes? sí. Sí, entonces tú vas a agarrar todo eso y lo vas a desarrollar. Oh, ¿Sí, sí lo entendiste? sí, yo Ok, estuve trabajando estos últimos días en ok. eso y Ujú. fue parte que, por ejemplo, tengo una preguntita en esto, cuando, por ejemplo, dice lo del Espíritu Santo, Sí. tengo que estar obligatoriamente en la referencia y si uso, por ejemplo, Isaías 61, Ujú. Sí, tú puedes usar los textos bíblicos que tú quieras, todos los tienes que ok, citar, ¿sí? Todos ok, los citas y abajo pones en las referencias la Biblia que usaste y la versión. Tú puedes escoger la versión, versículos paralelos y diferentes versiones de la Biblia, es totalmente válido que lo utilices, ¿sí? Solo que después lo tienes que citar todo, pero no hay ningún problema. no, mi pregunta era esta, no me di a entender. Es, por ejemplo, yo lo he estado desempacando desde Isaías a Isaías Sí, 61 ok. y
estado usando, pero lo he usado Isaías 61 como el Antiguo Testamento y Lucas 4 del Nuevo Testamento para hacer la profecía pasada y futura. ¿Está bien o tengo que agregarle, Joel, sobre lo del Espíritu Santo? Esa es mi Oh, pregunta. no, estás bien. Lo de Joel fue simplemente un ejemplo mío. Ok. No, Muchísimas no hay ningún problema. Solo fue un ejemplo porque se me vino y sé que está ahí en el libro que pueden usar, pero no necesitas usar eso. Está perfectamente bien lo que estás haciendo, no. muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta en cuanto a esto antes que terminemos con nuestro tiempo de Zoom? Ya puedo Profe, yo cerrar. tengo una pregunta, Sí, soy Carlos. sí, Carlos. Una pregunta, si los estudiantes utilizan, por ejemplo, una Biblia de Ujú, estudio, por ejemplo, la Biblia reformada, sí. que los comentarios son de R.C. Sproul, un teólogo, Ujú. ellos lo pueden utilizar como referencias. Sí, claro. Mientras esté citado, ellos tienen que poner extraído de la Biblia reformada, comentarios, y no hay ningún problema. Mientras esté citado, uno puede obtener las fuentes que uno cree buenas, ¿no? Y convenientes para el trabajo que está haciendo. Ujú, Muchas gracias. de nada. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla porque ya no la necesitamos y no me deja verlos. Bien, listo. Profe, Volví. Sí. Carlos les compartió a los estudiantes un modelo, Ujú, un ensayo siguiendo el formato APA. Entonces ok, ellos tienen ese modelo y ven más o menos cómo tendría que lucir. Igualito eso está en la sección de recursos de la página de Populi. ok, perfecto. Buenísimo porque así mirando el ejemplo pueden estructurar su trabajo. Bárbaro. Ujú, ningún problema. Bueno, yo creo que ha sido todo por el día de hoy. Algunos hermanos ya se han salido, se tienen que salir. Pues yo me voy a un sepelio, tengo que ir a un sepelio con mi esposo de una persona que falleció de nuestra iglesia, familiar de nuestra iglesia. Así que hay alguna otra pregunta, algo que necesitemos hablar, si no, ya sabes que te puedes comunicar conmigo, con Rebeca o con Carlos, ahí estamos siempre para servirte. ¿No? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Bueno, síguete gozando en esta clase. Échale ganas al chat, please, sigue. Recuerda que todo lo que haces con esfuerzo son conocimientos que estás adquiriendo y que en su momento el Espíritu Santo los va a recordar y los vas a usar en otro tiempo y en otro momento. Amén. Así que sigan adelante. Están haciendo muy buen trabajo todos. Mi respeto, los admiro. Sé que es difícil estudiar como adultos y que todos tienen muchas cosas, trabajo, ministerio, familia, pero ya casi están ahí. Solo sigan adelante y no descuiden los chats porque les baja mucho su promedio y es una pena que con tan buenos trabajos que están haciendo y tanto esfuerzo, eso les baje su calificación, ¿sí? Ujú. Así que nos despedimos, Rebeca, ¿nos quieres dirigir en oración? Sí, claro. Claro. Gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender más de ti, Señor. Por esta oportunidad de aprender de lo que viene y de cómo va a ser, Señor, y de la esperanza que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de esta clase podemos conocerte mejor a ti, podemos conocer cómo es tu reino más a profundidad, Señor. Señor, y te pedimos que a medida que los estudiantes estudian el material y leen todo lo que tiene que ver relacionado con el material de la Biblia y de sus investigaciones, que ellos primeramente te vean a ti y que primeramente vean el amor de Dios, el amor del Padre, y que ellos reciban revelación del cielo que viene de ti, Señor, solamente de ti a cada uno de sus corazones, y que ellos terminen esta clase recibiendo una revelación nueva de tu amor, de tu reino y de tu señorío, Señor, y de la autoridad que ellos tienen como tus hijos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Rebeca, Amén. Carlos, por su participación. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y su esfuerzo y su participación
en el Zoom también, ¿sí? Así que bueno, pasen todos buenas noches y ahí nos estamos viendo, ¿sí? Ya saben, cualquier preguntita y se comunican con nosotros, ¿amén? Bye. Buenas noches a todos. Bendiciones, Bye. Dios me gracias. bendiga. Bye. Linda noche. Bye bye. Chao. Amén.